Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la octava sesión de nuestro diplomado en Historia de Guatemala y vamos a conversar un poco sobre la herencia hispana y tenemos que trasladarnos mentalmente a la otra parte del mundo, al continente europeo, en el extremo occidental del mar Mediterráneo, que es la ubicación geográfica de España. Pensemos que la ocupación humana ya lo habíamos visto en algunas sesiones anteriores, pero quiero recapitular sobre esto para que no se nos pierdan algunas ideas. Tenemos las cuevas de Altamira con pintura rupestre alrededor de 12.000 años antes de Cristo. Y tenemos la ocupación de numerosos pueblos, entre estos la cultura íbera, con expresiones artísticas como esta escultura que servía como un incensario, que es la Dama de Elche. Y pensemos también en la presencia que habíamos visto un poquito dispersa la información de los fenicios que llegan alrededor del 1100 a.C. y que para el año 700 a.C. aparecen en lo que ahora conocemos como Málaga. Para el 650 antes de nuestra era llegan los griegos y se establecen en diferentes lugares, uno de ellos Ampurias. Este mapa me gusta porque vea usted la cantidad de pueblos y de grupos lingüísticos que están habitando España antes de la llegada de los romanos y de la conquista romana. Entonces usted puede ver allí olcades, carpetanos, pastetanos, etc. ¿Por qué le muestro esta diapositiva? Porque a veces tenemos la idea de que es un pueblo homogéneo, pero en realidad no, es un pueblo son varios pueblos que ocupan el territorio y son culturas diferentes, con logros distintos. En esa panorámica de grupos diferentes se establecen los cartagineses con pequeñas ubicaciones portuarias en pequeñas factorías en la parte sur de la península. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra la ciudad de Cartago y vea usted, ellos llegan a Iberia en el 238 a.C. Con una presencia militar de tipo imperialista mucho más sólida que la que habían tenido en los siglos precedentes, precisamente por la competencia que tienen con Roma. Sin embargo, la presencia romana es inevitable. En este otro mapa le muestro el área donde los cartagineses ejercían su influencia económica, porque su presencia militar no era tan importante, mientras que del otro lado tenemos en rojo el área que los romanos están ocupando. Pero los romanos sí hacen una ocupación militar, ellos sí controlan a la población, exigen tributos, hacen esclavos, conquistan, someten a la población. Los cartagineses no, los cartagineses lo que tienen es una extensión de control comercial en la que compran y venden. En ocasiones fuerzan a algunos pueblos a adquirir sus productos, pero es una coacción, no es realmente un sometimiento político. Esto va a hacer crisis con las famosas guerras entre Roma y Cartago. ¿Por qué? Porque los romanos sí quieren un control territorial. Y los cartagineses no quieren perder esa posición privilegiada que tienen en el área comercial. La Segunda Guerra Púnica termina en el año 201 a.C. Aquí pues tenemos alguna información, como por ejemplo desde Cartagena, que había sido una fuente de aprovisionamiento de plata para los cartagineses, se organiza la contraofensiva en contra de la presencia romana, pero los cartagineses pierden y entonces Roma queda controlando completamente la península y ellos son los que le dan el nombre de Hispania. Y tenemos tres provincias: Tarraconense, la Lusitana y la Bética. Esto es importante, ¿por qué? Porque como el territorio no es homogéneo, los romanos distribuyen el territorio de manera que ellos puedan controlarlo y les sea útil desde el punto de vista de los tributos. Mientras esto está pasando en la península ibérica por la presencia de guerras y lo demás,
Otro pueblo que es muy importante a nivel mundial por sus ideas religiosas está teniendo sus propios logros. Y este es el pueblo hebreo que da origen al judaísmo. Para hablar un poquito del pueblo hebreo debemos remontarnos temporalmente a diferentes etapas. Primero, ellos reconocían un origen tribal. Y este origen tribal lo fundamentan en un personaje histórico para ellos, y probablemente sí es histórico, que es Abraham. Ellos después pasan a una etapa de reconocimiento nacional. No solo es la tribu, sino que ahora es una nación. Es un pueblo completo que reconoce como antepasado fundamental a Abraham, pero al tener ya el concepto nacional son 12 tribus unidas por un hecho histórico para ellos, un hecho trascendental que fue el famoso Éxodo. Y a partir de ese conjunto de narraciones orales, ellos van a desarrollar un libro o un conjunto de libros, que es la Biblia, que todavía en la actualidad es la base para el sistema de creencias de miles de millones de personas en el mundo. Entonces, por eso lo estamos considerando, porque recuerde, cuando los españoles llegan, imponen un sistema de creencias religiosas que es el catolicismo. Ellos no van a admitir ninguna otra. Y esa presencia católica va a permear toda la cultura guatemalteca. Muchas de las actividades están vinculadas directamente con las actividades católicas. Bien, ¿cómo se origina el conjunto de narraciones que hace que un grupo de personas digan: nosotros somos un pueblo elegido por un ser divino, y después pasan del ser elegido por un Dios al ser elegidos por el único Dios que existe? Bien, aquí tenemos las famosas plagas sobre Egipto, que son 10, y este es el orden en el que aparecen en la narración del libro del Éxodo. Entonces, trate de imaginarse esto, por favor. Es un grupo de personas que asegura, que afirma, que están convencidos que un ser divino, el ser divino que creó cuanto existe en el mundo, interviene directamente en fenómenos naturales, en fenómenos celestiales, y transforma la historia para beneficiar a ese pueblo. Entonces ellos están tan convencidos de eso que mueve toda su vida. Pero, como lo habíamos hablado en otra sesión, las narraciones del Éxodo es tradición oral que después se convierte en un libro, pero esa tradición oral no es en una invención, no está basada en fantasías, al contrario, está basada en hechos concretos que ocurrieron en el siglo XVII antes de nuestra era. Y es la erupción en Santorini que creó un fenómeno impactante en la sociedad que lo recordaron por siglos, y de hecho pues todavía está escrito. La erupción, según este mapa nos muestra, produjo un impacto directamente sobre Egipto y creó tsunamis, ¿verdad? Esas inmensas olas que destruyen todo a su paso. Porque al resto de Egipto no le afecta, porque realmente solo afectó la costa. Pero recuerde, por favor, como habíamos visto en otras ocasiones, el pueblo egipcio es fundamentalmente un pueblo ubicado alrededor de un río. Entonces, para ellos, la navegación marítima no era tan importante, y entonces, claro, destruyó la costa, pero la costa estaba poco poblada. Mientras que para otros pueblos, pues sí fue mucho más dramática la situación. Y aquí tenemos unos murales que están precisamente en la isla de Santorini, en la población conocida como Akrotiri. Y aquí puede ver usted embarcaciones, las personas en la isla, porque estas son las personas verdaderamente afectadas con esta erupción. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra los murales de la población. Y acá las embarcaciones. Podemos ver que son barcos manejados con remo en la parte superior de la nave, ¿verdad? Debajo están los remeros, en la parte superior van los pasajeros, y puede ver usted que van muy cómodamente sentados, parecieran estar conversando. Y aquí tenemos el paisaje de cómo se veía la isla antes de esa impactante erupción.
Esta ilustración restituye los colores originales y nos permite ver más o menos cómo era la isla. Podemos ver las capas de colores de la isla porque es un cráter volcánico. En la parte superior puede ver usted la fauna, hay gacelas o ciervos perseguidos por unos leoncitos, ¿verdad? Por supuesto, los leones feroces. Al lado se alcanza a ver la cola de un delfín y lo que nos interesa, la población humana ubicada en una ciudad que tenía pues casas de varios pisos. Igual, en este mural podemos alcanzar a ver el paisaje que ofrecía la isla para las personas hace 37 siglos. Y aquí cómo se ven a sí mismos, ¿verdad? Tenemos a dos muchachos haciendo un entrenamiento, un ejercicio físico de pugilato y al lado pues estos animalitos parte de la fauna. Y aquí podemos ver a una mujer que nos muestra la indumentaria femenina. Vimos que los jóvenes estaban solo usando un faldellín, las mujeres en cambio usaban una falda larga y pues aparentemente maquillaje. Esta es una reproducción contemporánea de cómo debieron ser las navegaciones, las embarcaciones en este periodo. Y aquí tenemos las ruinas de Akrotiri, precisamente la ciudad que quedó destruida por la erupción volcánica. Vean ustedes, usan escaleras, son edificaciones de varios niveles, tenían servicios higiénicos, lo que ahora llamamos inodoros. Era una sociedad bastante pues sofisticada. Bien, y regreso a la narración hebrea. Aquí vea usted, este es el orden en que probablemente ocurrieron los eventos. En el Éxodo quedaron grabados, quedaron registrados de cierta manera, pero la aparente vinculación de esto con la erupción de Santorini nos dice que los sucesos debieron tener un orden ligeramente diferente. Empieza con la oscuridad, sigue la lluvia de fuego y hielo. ¿Por qué? Porque la erupción volcánica produjo una nube de ceniza, se produjo granizo y eso es lo que cae sobre Egipto. Recuerde, por favor, para los egipcios y para las personas que vivían en Egipto, en este caso probablemente los hebreos, en un lugar que es desértico, que llueve muy poco, de repente recibir lluvia, pero no es una lluvia normal, es una lluvia de ceniza y empieza a caer granizo. Eso es impactante. ¿Y qué lo produce? Pues un fenómeno natural, que es lo que hemos visto de esta erupción gigantesca. El agua convertida en sangre porque se tiñe de rojo a partir del fenómeno natural. Esto altera a los insectos como los mosquitos, a los animales que consumen insectos, ¿verdad? Que se alimentan de insectos como las ranas, los insectos, las langostas y obviamente las enfermedades en el ganado y en la piel. No necesariamente producidas por quemaduras, sino como consecuencia de los trastornos que está provocando en el clima esta erupción. Para dejar pues lo de las úlceras en la piel y por último la muerte de los primogénitos. Se han especulado algunas vinculaciones entre la erupción y la posible muerte de los primogénitos, ¿verdad? Si eso no habría sido sagrado, sino que hubiera sido un hecho natural. Se supone que probablemente las provisiones de trigo y cebada al quedar oscurecido el cielo por muchos días, se produjo algún hongo que podría haber causado toxinas o incluso como consecuencia de la erupción volcánica podría haber habido algún tipo de contaminación en el río. No lo sabemos. Lo importante es que sí existe una correlación histórica comprobable entre la narración del Éxodo y lo que ocurrió en el siglo XVII a.C. Y no quiero ofender la sensibilidad religiosa de nadie. Simplemente estoy presentando los hechos históricos que comprueban la tradición histórica conservada en el libro del Éxodo. Y, digamos, tratando de desvincularnos de nuestro sistema de creencias religiosas para verlo como un hecho histórico simplemente. Desde esa perspectiva, ¿qué es la esclavitud en Egipto? En el Éxodo queda plasmado que son un pueblo poderoso, un pueblo que ha crecido mucho, que se ha multiplicado demasiado
y que los egipcios tienen miedo de que son muchos y que hay que convertirlos en esclavos y en fin, ¿verdad? Toda la historia de Moisés que usted recordará. Pero los egipcios tienen una visión un poquito distinta. Fíjese usted, alrededor del 1650 hay migraciones de pueblos que se están asentando en la parte menos poblada del norte de Egipto. Justamente lo que habíamos dicho hace un momento. ¿Se acuerda que hemos dicho que la costa tenía poca población? Pues entonces estos grupos de personas de idioma semita se asientan en esta parte y toman algunas ciudades como Biblos, que están en el actual Líbano, y Megido, y se están trasladando. Y para ocupar los espacios que a ellos les interesan, puede haber hechos de violencia. Al final, se apoderan de la parte norte de Egipto. Gracias a que tienen animales de bronce, pero sobre todo a que controlan la crianza de la caballería. Vemos que los egipcios pues, eran una sociedad muy poderosa, tenían un imperio formado, en fin, pero no podían domesticar los caballos para usarlos en beneficio propio, para cabalgar sobre ellos. En cambio, estas personas ya saben hacer eso. Y entonces eso es una ventaja técnica muy importante sobre los ejércitos egipcios y controlan la parte norte. Nunca tuvieron interés de llegar a la parte sur de Egipto, porque la parte norte para ellos era increíblemente próspera y ellos allí se establecieron muy bien. Crean la 15 dinastía y su capital está en Avaris. Justamente Avaris después va a ser conocida como la ciudad de Ramsés y por eso, ¿verdad? Algunas personas asociaron a Ramsés con el faraón del Éxodo. La verdad es que no fue Ramsés, pero sí es la misma ubicación geográfica. Avaris fue la capital de estos pueblos de idioma semita que conquistaron Egipto. Entonces, para los egipcios, estos semitas son invasores, son los que los han conquistado y tienen que tratar de expulsarlos. Mientras está la 15 dinastía en Avaris, surgen de las dinastías 17 en Tebas y la dinastía 16 en la otra región del delta. Entonces aquí vea usted, la parte precisamente se llama delta porque tiene forma triangular. La parte triangular de Egipto es la que está conquistada por estos pueblos que llegan del Asia y la parte del río es la que continúa siendo controlada por los egipcios. Vea usted allá con línea roja aparece el avance de estos grupos. Vea usted, llegan desde la región de Gaza, se apoderan de Avaris y controlan esa parte de allí. Mientras que la parte más occidental es donde hay otra dinastía egipcia separada y la parte del sur, donde termina el triángulo y se forma la parte de tipo vertical, esa también sigue siendo controlada por los egipcios. Para que vea otra vez la ubicación de Avaris y otras ciudades. ¿Cómo eran estas personas? Los egipcios, ¿se acuerda usted que dejaron evidencia gráfica de casi cualquier cosa en las tumbas? Y aquí tenemos a estos pueblos que llegan del área del Canaán, lo que ahora llamamos Israel. Y vea usted, ellos usan barba, mientras que los egipcios, aunque llevan en esta imagen una barba es más pequeña, los egipcios llevan el shenti, que es ese traje blanco que solo es un faldellín, mientras que los otros personajes usan una indumentaria que empieza en el hombro, sigue hacia abajo y vea los colores. El shenti de los egipcios es el color de lino, es blanco o beige, en todo caso, pajizo, mientras que ellos aplican color en sus telas. Y ve acá, las mujeres llevan una especie de botitas y un traje muy decorado, muy elaborado. Entonces, sabemos que además por la tumba donde fue encontrado este mural, sabemos que estos son precisamente a los personajes a quienes los egipcios no querían porque se habían apoderado de una parte de su territorio. Aquí hay una imagen de satélite con
Las marcas en azul que muestran las áreas arqueológicas de Avaris. Puede ver usted, casi todos son campos de cultivo en la actualidad, y la parte donde se hacen exploraciones arqueológicas es la manchita marrón que se ve en la parte del centro. Pues bien, el Éxodo dice, el faraón nos oprime y nosotros fuimos liberados. Pero los egipcios lo cuentan de una manera diferente. Los egipcios dicen, son invasores y hay que expulsarlos. Alrededor del 1560 a.C. empiezan las luchas en contra de estos pueblos, y entre el 1539 y 1525 a.C., Ahmose I logra expulsarlos definitivamente, y él se apodera de la ciudad de Avaris. Para lograr que ellos no regresaran, sus ejércitos los persiguieron hasta lo que ahora llamamos Líbano, lo que ellos llamaban Fenicia. Entonces la situación, si usted se da cuenta, es un poquito distinta. ¿Por qué en el Éxodo aparece tan relevante la figura de José? Muy sencillo, dicen que él era el virrey del faraón y tal cosa, ¿no? Pues es lógico, porque era uno de estos grupos que no son egipcios y que tienen una posición privilegiada, y es a los que a partir del siglo XVI a.C. los egipcios expulsan. El imperio egipcio continúa creciendo, y después de la expulsión de estos grupos semitas, Tutmosis III controla un imperio muy poderoso. Entonces vea usted, dentro del área que él conquista está precisamente el territorio de donde procedían estos antiguos invasores. Líbano, Siria, Canaán, incluso llegó a lo que ahora llamamos Siria, conquistó Chipre, Sinaí y Nubia. Ojo, por favor, ¿por qué le damos esta información? Piensa usted, es un rey que maneja miles de personas en un ejército poderosísimo, y él hace lo que quiere en este territorio. Entonces aquí, los que antes habían sido los invasores de Egipto, en este momento quedan subordinados políticamente. Acá puede ver usted en color anaranjado el área controlada por el imperio de Tutmosis. Piense, por favor, Chipre es una isla, abastecía de muchos minerales al imperio egipcio. Luego tenemos otro personaje importante, ya lo habíamos visto en alguna sesión, pero este personaje a mí me parece digno de reflexionar sobre él. Es Akenatón. Akenatón gobierna Egipto un periodo relativamente corto, pero él hace una innovación política y teológica impactante. Él dice, el poder debe estar en el faraón y no en los sacerdotes. Es decir, no quiere compartir ese poder, pero el argumento que usa es que solo hay un Dios. Es la primera referencia histórica que tenemos de una persona con un grupo político que le da soporte, porque es un faraón, una persona que dice que solo existe un Dios. Antes de Akenatón, nadie pensaba que hubiese solo un Dios. Las personas pensaban que era el Dios de este grupo, el Dios del otro, y era un poco confuso como decir, bueno, ¿y entonces qué lugar ocupan uno respecto al otro? Y entonces lo que se hace es crear panteones, ¿verdad? Y se les asigna como en una mesa, ¿verdad? Un lugar a cada uno, y se dice, pues todos son dioses. Pero Akenatón dice, no, ¿verdad? Él llega a elucubraciones teológicas y dice, no, solo tiene que haber uno. Y ese uno es indescriptible, es impalpable, es inmaterial, pero su manifestación visible es el disco solar. Y en la biblioteca de Akenatón aparece la referencia a una población que aparece descrita como Salem y que es la actual Jerusalén. Abajo pues le ponemos la foto de la famosa esposa de Akenatón. Termina la 18 dinastía, el proyecto teológico y político de Akenatón se termina cuando él muere, y llega otra dinastía, y es aquí cuando aparece el famoso Ramsés II. Es el último faraón egipcio con un control sobre un territorio fuera
del propio Egipto. Pero vea usted en el mapa rayado, llegamos hasta Kadesh, que es el límite, la frontera entre el imperio egipcio y el imperio de los hititas, que eran sus rivales en este periodo histórico. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que Ramsés II controlaba políticamente el área de lo que ahora llamamos Israel. Por lo tanto, Ramsés jamás pudo haber sido el personaje al cual se le escapan los hebreos, porque no se le podían escapar porque él controlaba la región del Canaán, entonces no se le iban a escapar a ninguna parte. Pero se coincide con el recuerdo que durante generaciones se tenía de aquellos hechos asombrosos que ocurren en la atmósfera a causa de una erupción volcánica y cómo salen de Egipto, ¿verdad? Probablemente sí salieron perseguidos, porque acuérdense que para los egipcios eran invasores, y probablemente debe haber ocurrido el hecho de los carros atrapados en el mar de las Cañas. Eso son hechos que, según muchos historiadores, sí ocurrieron. Lo único es que no es una secuencia inmediata como en una película, sino que son hechos que ocurrieron en diferentes épocas y que luego fueron recopilados por la tradición oral. ¿Qué era para ellos la tierra prometida? Bueno, la tierra prometida es un concepto muy interesante porque después va a ser utilizado por numerosos pueblos, incluyendo políticos estadounidenses que siguen hablando con estos términos, ¿verdad? Para ellos era el territorio de Canaán. Y tenemos que, cuando ellos, más o menos hacia el 1240 a.C., es cuando empieza ya este sentimiento nacionalista. Es decir, nosotros somos un pueblo especial y se llaman a sí mismos hijos de Israel. Israel quiere decir el que lucha o luchó contra él. Él es una de las denominaciones hacia la figura divina. Entonces tenemos que ¿por qué lucha contra él? Usted lo recordará, ¿verdad? Hay un pasaje en el que Jacob pues lucha contra un ángel y se supone que sería la figura divina. Bien, estos personajes alrededor de 1240 a.C. llegan a Jericó y toman posesión de la área. Pero Jericó ya no existía. Jericó había sido destruida muchos años antes, si se da cuenta, en el 1550 a.C. Y ellos dicen, aquí había una ciudad, porque existe la tradición oral de que Jericó había sido una gran ciudad. Si usted se acuerda, en una de las primeras sesiones hablábamos sobre la antigüedad y la importancia económica que tuvo Jericó para las sociedades durante siglos. Entonces, recordar una gran ciudad y decir, ahora es nuestra, era importante para estas personas. Bien, podemos ver aquí otra secuencia de reyes, ¿verdad? El gobierno de más faraones. Y cuando el gobierno egipcio entra en un descenso político, cuando la presencia egipcia entra en un descenso político y ya no es importante, el imperio hitita ha sucumbido por otras razones internas en la parte de Turquía, entonces varios reinos en la región geográfica empiezan a surgir como unidades políticas con autodeterminación, con ejércitos, con una estructura muy bien organizada y que saben que son diferentes a los habitantes de lo que ahora llamamos Turquía y por supuesto tienen como referencia al gran imperio egipcio que todavía existe. Y estos se llaman a sí mismos, como hemos dicho, ¿verdad? Unos se reconocen como filisteos o palestinos y otros se reconocen como hebreos o israelitas. Al final, alrededor del 1020 a.C., gobierna Saúl. Saúl tiene pocas evidencias arqueológicas de su existencia, pero aparentemente sí existió. Y está en guerra con otros grupos que están tratando de hacer lo mismo que ellos, formar sus reinos y controlar el área. Recuerde, por favor, el área de Canaán es importante porque es una ruta de comercio norte-sur y de un lado tiene desierto, entonces los comerciantes no pueden desplazarse por el desierto con comodidad, sí, es mucho riesgo, pero sí lo pueden hacer por el área de Canaán. Entonces allí cada grupo quiere establecer su control, su hegemonía.